Muy buenas a todos, hijos del metal y de la ciencia. Bienvenidos a Light Mental, vuestro podcast sobre paridas variadas e información completamente random. Vamos a dar un poco la bienvenida a los sospechosos habituales. ¿Cómo estás, Dave? ¿Cómo estás, Mike? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo vas? Con energía, ¿eh? Veo que te hace falta un par de monsters. No, Eso te iba a decir, digo, yo estoy de puta madre, Javi, pero te veo arrastradillo hoy. Estás ahí como batería baja, tío. Vengo de innumerables horas de trabajo y 2 horas de clase recién llegados, pero yo en mi peor día os doy una paliza que os dejo meando sangre, como Dundum Pacheco, o sea, por eso no os preocupéis. Bueno, además no me vais a reventar el día porque hoy tenemos a un invitado que es auténtico jamón de jabugo, caviar del Caspio y básicamente, aparte de amigo personal, uno de los popes de la prensa y de la prensa digital en España, don Mario Tascón. Muchas gracias por venir aquí a hablar con esta tropa de desgarramantas. No somos... Hombre, encantado de estar con vosotros, ¿no? Y con este arranque tan chulo que habéis hecho. Lo de los popes, Javi, quiere decir que rollo papa, o sea, lo de los popes, ¿eso cómo va? Luego te contará, no te preocupes. Exacto. Mario que es el jabalí del Bierzo, luego te contará su larga experiencia desde que bajó de los montes, donde básicamente comía lo que cocinaba, lo que cazaba él con sus propias manos, y cuando llegó a la civilización todo lo que hizo. Pero vamos, gran hombre y mejor persona. Mike, ¿puedes poner un poco en orden a quien haya estado en un búnker nuclear y no conozca quién es Mario Tascón, en qué se dedica, qué viene en su biografía de Twitter, en su Grindr, todas estas cosas que nosotros hacemos normalmente? En todo, le hemos buscado a tope y después de un trabajo concienzudo de investigación, el cual llevo haciendo los últimos 2 segundos, muy bien. Mario se define en su bio de Instagram como más o menos periodista. Me gustan los nuevos medios y algunos de los viejos, está bien. Hago lo que puedo y trabajo en el interior de un volcán. Es decir, que es de las bios menos... lo primero, todo en castellano. Que eso, Mario, hemos de decirte enhorabuena, porque prácticamente a día de hoy no se lleva. Todo el mundo se pone siglas que posiblemente mi abuela ni mi suegra conozcan. Correcto. Y además mucha terminología en inglés. ¿Esto es por algo concreto, Mario? Bueno, a mí, vamos, sí, es por algo concreto. O sea, yo para empezar, pues soy un defensor de utilizar, sobre todo en determinados momentos, en general el español, siempre que se pueda, y siempre soy defensor de la no utilización de los anglicismos innecesarios. Y luego, pues me divierten mucho los únicos acrónimos que tú citas. En español es que es muy difícil. El acrónimo solo nos salen aquellos que tienen que son para insultos. O sea, si tú pones HDP, todo el mundo lo entiende. Fijaros, o sea, los demás no. O sea, C o cosas así no se entienden bien, pero tú pones HDP, incluso en argentino, que también tienes alguno HDC y bueno, también se entiende bien. O sea, que es el acrónimo. A mí me gustan cuando son acrónimos españoles. Pero la verdad que en la biografía no he encontrado ninguno que no sea un insulto o una palabrota. Entonces, de momento, he preferido no ponerlos. Bueno, está por bien. Cierto, si quieres, Mario... Mike, por curiosidad, hay una plataforma, bueno, ahora están saliendo como setas, literalmente, plataformas de inteligencia artificial que hacen cosas, ¿no? Desde imágenes hasta canciones. Bueno, pues hay una que básicamente que se llama Perplexity, que le puedes preguntar cualquier cosa. De hecho, están hablando que podría ser perfectamente el posible sustituto / competidor de Google. Bien, todavía está muy lejos, pero bueno. Entonces, yo le pregunté básicamente a Perplexity quién es Mario Tascón. Y esto es lo que me ha devuelto. Dios mío. Ha dicho, Mario Tascón, nacido el 16 de diciembre del 62, es un escritor, periodista y consultor español especializado en el mundo digital y los nuevos medios de comunicación. Ha sido asesor de más de 20 medios de comunicación internacionales y consultor de empresas. Pone que eres director general y creador de Prisacom. Bueno, ya me despidieron hace tiempo. Ojalá pusiera máximo accionista, Mario, ¿no? Ojalá. Bueno, hoy día no lo sé yo, prefería otra empresa. Creo que ahora mismo te dan con 2 bolsas de pipas 3 acciones de Prisa. Claro, después de cuántas ampliaciones de capital.
Por eso, pues no, esto te diré que es muy... Tengo acciones, te diré, voy a confesar, yo tengo acciones de Prisa que cuando me fui, para que os hagáis idea, además voy a confesarlo públicamente, yo cuando me fui en el año 2008 del grupo Prisa, mis acciones en aquel momento valían como unos 20.000 euros y creo que ahora mismo, no quiero exageraros, espero que valen 23 o una cosa así, porque yo soy, es evidente que yo, imaginaros si me ha pasado esto en el mercado normal, como para haber trabajado con criptomonedas o con otros temas, o sea, vamos, Hostia. yo estaba Creación de valor, Prisa, creando valor para el accionista. Efectivamente. Entonces, esto os diré todavía, me da no sé qué, porque me da la sensación de que si las vendo me van a cobrar más por el trámite que por lo que pues valen. Seguramente. Por el corretaje, seguramente. Seguramente. Bueno, ahí están. Qué fuerte. Recuerdo, ¿no? Es como, bueno, como tener ahí un diploma o algo, ¿no? Y el último párrafo que pone es: ha escrito libros como Manual de estilo del español para Internet y las redes sociales, y ha participado en proyectos como la empresa matriz de la información, Diximedia, la captación de lectores jóvenes por parte del País.es y Brand Journalism Solutions. También ha comentado temas como la confianza, la polarización política y los retos de la industria periodística. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. ¿No? Te diré que muchos periodistas que llegan a la entrevista no vienen tan preparados, ¿eh? La inteligencia artificial mejorando a los periodistas de 2023, ¿no? De hecho te preguntarán, ¿usted estás con el equipo ese que tiene Florentino, ¿no? Y el que compró sí, y tal. Efectivamente. Además hay otro Tascón, un Mario Tascón, que hace años es un narcotraficante colombiano que está encerrado en Inglaterra. Entonces Con lo cual, cada vez que vas al aeropuerto tienes un momento tenso, Voy un momento tenso, pero voy yo, porque luego miran y debe ser muy lejano o algo, no me ha pasado nunca nada. Pero sí, durante años estuve un poco preocupado. Cada vez que iba a Estados Unidos o ya verá aquí mi primo, sí pasó por aquí y no lo he encontrado. Y no, de momento no. Y de pronto venía un policía afroamericano esférico a decir que te relajaras sobre la mesa, ¿no? Relájese usted, pare aquí y abra las piernas y póngase en cruz. Y bueno, pues no sé, claro, yo creo que no está mal la definición esa que he hecho. Yo efectivamente trabajo muchos años en periodismo y como dice en mi biografía, vuelvo a la general, yo ya sé que esto es un lugar común, pero creo que es verdad que yo hago lo que puedo. O sea, yo sobrevivo lo mejor que puedo dentro de un mundo en el que, en esto quizás es un poco recuenquil, pero yo me parece algunas veces que me faltan balas para tanto, vamos, como Captamos la sutil metáfora, no te embarres. Sí, déjame a mí el cerdeo, no te preocupes. Bueno, Javi una vez, Mario, te diré que Javi una vez usó 3 y tiene 3 hijas como tesoles, no te digo más, ¿eh? O sea que las balas las he ido usando cuando le han dejado, le han abierto la puerta de Toriles como todos, le dejaron esos días y ya está. Pero bueno, te diré que luego también en este tema también de las balas, de las imágenes, de las metáforas, por ejemplo, el otro día me encontré, no una metáfora, pero yo de cuando en cuando me gusta ver cómo le ponen los nombres a las acciones policiales, ¿sabes? A las operaciones policiales, porque hay veces que hay verdaderas cosas ingeniosas. Voy a decir una políticamente incorrecta, pero el otro día, la verdad, me hizo gracia en esto del policía este que andaba por ahí dando vueltas por Cataluña, porque no sé si sabéis cómo se llamaba la operación policial, que posiblemente os ha pasado desapercibida, pero a mí me gustó, el nombre me hizo gracia, con perdón, ya sé que esto es incorrecto, os cerrarán el programa y empezarán a llegar... siempre hemos querido darle trabajo a mis abogados. Pero la operación se llamaba Pica en Flandes, que me pareció genial. O sea, dije, pero vamos a ver, la policía, ¿quién dice que la policía no tiene sentido del humor e ingenio? Sentido del humor. Bueno, Burkel es Correa en alemán, o sea... Suele haber este tipo de... También, esa también era muy buena. Sí. Yo creo que el mismo que se encargaba de ponerle los títulos a las pelis porno de los 80, ahora se ha reciclado en nombrador de operaciones para la policía. Hombre, para lo de policía. Piolín, la operación Piolín era un poco peor, ¿no? Pero sí, hay veces que tienen gracia, es un storytelling, ¿no? Que hay que contar ahí en apenas... Y sobre todo tiene gracia cuando se desvela, o sea, porque claro, tú vas ahí, ves ahí los papeles y pasan por delante de ti en los ordenadores, está en marcha la operación Pica en Flandes, y digo, ¿esto qué será? Y de repente cuando lo ves, dices, ay, Dios mío, mira lo que era Pica en Flandes. Absolutamente. Perdón, esto nos costará la vida y a mí alguna pluma más. Está bien, está bien. Bueno. Es como el nombre, esto seguro que yo no tenía fichado esto tanto de las operaciones policiales, pero no sé si has visto también en Estados Unidos que es muy típico de las tormentas. O de los tornados, siempre, por cierto. Que normalmente son, efectivamente, y van en el orden alfabético desde el primero del año
El primero es el A, el segundo es el B, ¿no? Entonces es cierto que hay ciertas nomenclaturas de estas como muy particulares, ¿no? Ciertas cosas, sí, Sí. totalmente. Estos son reglas, esto está bien. Yo fui infografista en mi otra vida y entonces yo todo esto de las tormentas y algunos elementos de estos que además son repetitivos y cíclicos, me lo sabía, porque además esto para las noches de los viernes es genial. O sea, te dice, ¿a que no sabéis por qué se llaman así y cómo van las tormentas? Y la gente te mira asombrada y dice, oye, este tío, qué cosas más, qué culto es, qué cosas sabe. Y es un poco pues esta cultura enciclopédica de los periódicos, de las curiosidades, que para las cenas de los viernes pues está bien, ¿no? No, y para pues, que nadie quiera jugar contra ti al Trivial y este también, tipo de cosas. también. Son cosas que Eso el está tema guay. se complica. Bueno, Mario, insisto, aparte de buen amigo, yo personalmente creo que es la persona que más respeto en todo lo que tiene que ver con medios de comunicación en general, y por eso le hemos traído hoy para hablar de fake news. Le hemos traído para hablar del mercado ahora mismo, de las noticias falsas, del cerdeo que hay por todas partes con las informaciones interesadas, Además, tú tienes una posición privilegiada porque no solamente has estado en el país, venías del mundo donde pusiste por completamente la infraestructura de Internet allí, o sea que has evolucionado completamente con los medios, conoces los medios perfectamente, por eso ya solo trabajas con los medios en modalidad de responsabilidad social corporativa y digamos que de alguna manera eres un testigo privilegiado de cómo ha ido evolucionando este tema desde los 80, por decir de alguna manera, a día de hoy. Entonces, ¿cuál es tu percepción un poco de qué es lo que ha ocurrido al panorama de los medios? ¿Y hemos llegado a esta situación en la que estamos ahora mismo por una combinación de que los unos han dimitido y lo único que ha quedado es el cerdeo? Porque, por ejemplo, ese cuarto poder tú sí lo has vivido. Tú sí has vivido esa creación de la opinión pública en los medios. O sea, ¿cuál es tu racional sobre cómo hemos llegado a estos lodos en los que estamos ahora mismo? Bueno, no es fácil, no es una respuesta sencilla, a pesar de que ya ha pasado tiempo, pero efectivamente, como dices tú, yo todavía he conocido ese poder, ese cuarto poder en el que yo en la época, por ejemplo, que estaba en el mundo, en los años finales de los 80, yo eso lo recuerdo perfectamente. O sea, el mundo hacía un editorial sobre el ministro de no sé qué y ese ministro, vamos, duraba 5 minutos, o sea, 5 minutos. Y esto no una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, o sea, muchas veces lo viví, lamentablemente por otro lado, porque esto indicaba que los partidos o los gobiernos pues tenían muchos agujeros en los que la corrupción o etcétera entraba a tope, ¿no? Entonces yo eso sí, claro que lo viví, y esto, ya sé que esto a la gente más joven le puede parecer insólito, ¿no? Que una persona que robara o que supuestamente parecía que podía haber estado robando, pues con un editorial de un periódico se iba a su casa y luego se iniciaba un juicio, tal, no os cuento ya nada, con gente que manipuló las fuerzas policiales, con gente que, bueno, o sea, muchísimos casos que hubo en aquellas épocas, y efectivamente los periódicos, especialmente los periódicos, la prensa, que eso es verdad que dentro del ecosistema de los medios siempre ha sido, a pesar de que, fíjate, es el medio también que menos multimedia, por decirlo así, porque al final es verdad que maneja la base, que es el texto, pero digamos que, bueno, en principio parece que las teles podían haber tenido, y no, lo han tenido la prensa especialmente, en general en el mundo. Entonces, bueno, ahí en aquella época se producen distintos cambios sociales, uno de ellos, lógicamente, y no, esto no es nuevo ni voy a contaros ninguna novedad, que es la aparición de Internet, y con la aparición en general de Internet sucede una cosa, que es que el periódico como tal se queda obsoleto. O sea, el periódico es lo que tiene el periódico, el valor que tiene el periódico, dos de los valores que tiene el periódico desaparecen muy deprisa. Uno es digamos, esa estructura que todos los días a un público informado en el mundo, porque no pensemos que los periódicos son populares, o sea, los periódicos al final, incluso periódicos como El País en España, pues van, yo que sé, a 400.000 personas cada día en sus mejores tiempos, ¿no? Claro, pero ¿qué 400.000 son? Pues la gente más informada de España, así de claro, y de otros sitios. Esta gente de repente encuentra un sustituto fácil a partir de la aparición de Internet, de las redes sociales, las capacidades de acceder a otros sitios, que hace que una de las funciones primarias del periódico, para empezar, desaparezca. Segundo,
la capacidad de publicación barata, pues como esto mismo que estamos, bueno, no, como esto mismo que estamos haciendo ahora nosotros, cualquiera puede publicar. O sea, nosotros para hacer este ejercicio en los años 80 hubierais tenido que tener una licencia de radio, una concesión administrativa y no podíamos estar aquí Igual que tampoco. ahora. Igual que Igual ahora. que ahora. Entonces, bueno, esto ha pasado siempre con todas las tecnologías, pero en los medios de comunicación les ha dado muy duro porque ha desaparecido algunos de sus principales propósitos de manera muy rápida, como fue este. Añadido a esto, la prensa que venía de momentos muy dulces, en los que ganaba mucho dinero y en los que estaba muy entreverada con el poder político y económico, pues empezó a ser una sospechosa de que, bueno, de alguna manera no cumplía también la función de vigilancia, que era una de las principales adicionales que tenía y, por tanto, ha caído en una crisis de credibilidad que tampoco os cuento nada nuevo, azuzada también, por supuesto, por sus enemigos, por nuevos agentes, esa famosa frase que funciona muy bien de esto no lo publica ningún periódico, esto no lo verás en los medios, que, perdón, que luego además ves que la foto es de Televisión Española, que es una cosa que a mí me fascina, y dices, esto no lo verás en los medios, y en la foto está ahí la imagen de Televisión Española, pero bueno, funciona. ¿Funciona por qué? Porque la credibilidad de los medios ha bajado hasta niveles, en el mundo en general, hasta niveles muy altos. Yo creo que estos dos elementos, bueno, más algún otro de otro tipo, pues han hecho que la prensa se haya desmoronado. O sea, por dar datos, porque la gente también, por dar un dato, como la ministra de Trabajo, no voy a daros un dato. Yo cuando me voy en el año 2008, del diario El País, me acuerdo de la cifra, porque a pesar de mi mala memoria me es fácil, porque había un plan que era el plan 500.000. Entonces, claro, es muy fácil acordarme de cuántos eran los periódicos que queríamos vender. No se llegó, porque se vendían 485, pero parecía fácil llegar a los 500.000 y me han dado una cifra de este mes de enero de que apenas llega a 60.000. Bueno, eso significa que se ha perdido en papel, otra cosa es el digital, pero quiere decir que ha perdido de los lectores el papel 9 de cada 10 prácticamente en estos años, que no son 14 años, que tampoco es un periodo tan... Entonces, bueno, pues yo creo que eso es simplemente una medida de este desbarajuste, de este desastre que han tenido los medios en general en el mundo, la desaparición también de las cabeceras regionales en muchos sitios, de los periódicos locales, bueno, la usurpación de determinadas temáticas que tenían los periódicos o que eran su fuerte, como el análisis, que han sido baqueteadas completamente y sustituidas por una opinión que en muchos casos es barata. Yo siempre digo lo mismo, es que el análisis es caro, pero el análisis era muy potente. Muchas veces la gente lo confunde, el análisis con la opinión. Es que los periódicos de hoy día están llenos de opinión, no de análisis. El análisis pues, puede estar más o menos de acuerdo, pero lleva un trabajo, lleva un curro. De hecho, Mario, ¿tú no crees que eso es parte, o sea, a lo mejor me equivoco, pero desde mi punto de vista de usuario, de lector, ¿vale? No tanto, por supuesto, de editor o de conocedor del otro lado. ¿Tú no crees que esa es parte del problema en general de los medios? Que como se han vuelto más editorialistas, quizá, ¿no? Más con una opinión Sí. subjetiva, hace que los que venimos, nosotros o cualquier otro, o un Ibai o un cualquiera, ¿no? Que simplemente intenta pues, hacer entretenimiento, llama más la atención, porque al final sienten que somos más transparentes y de verdad somos lo que queremos ser y no le demos nada a nadie. O sea, ¿no te da un poco esa sensación? Bueno, O no sé sí, cómo lo ves tú. no, hay varios elementos en lo que preguntas que tienes toda la razón. O sea, los periódicos hoy día, en general, pues pero vamos, en general, ha habido un elemento, se han polarizado de manera exagerada. Espero que esto es evidente. Están haciendo un poco algunas veces lo contrario de lo que se supone que deberían hacer, ¿sabes? O sea, por ejemplo, bueno, por poneros un ejemplo, hasta en un detalle. O sea, cada vez en el diseño los periódicos, al refinarse y teniendo en cuenta que los periódicos siempre han sido leídos por gente madura y mayor y no joven como ellos quisieran, pues resulta que le hacen la letra cada vez más pequeña, ¿no? Que tú dices, hola, buenos días, perdone, pero es que el diseñador de cualquier tipo de producto le diría a usted que está usted un poco al revés, ¿no? Pero claro, les encantaría gestionar a los tiktokers y que venga la gente. Si la gente joven nunca ha leído periódicos, o sea, nos podemos poner como nos pongamos, o sea, hacemos otras cosas. Y luego el entretenimiento que dices tú, pues efectivamente, haber entrado, vamos a ver, el entretenimiento es absolutamente normal, lícito y se ha hecho toda la vida. O sea, los periódicos eran, de hecho, informar, educar y entretener. O sea, es un lema clásico de periódico que
no entiendo por qué no puede hacerse. Otra cosa es que han tenido ciertos complejos con el entretenimiento en general, porque el entretenimiento parecía pues de las masas, de la tele, de la radio, y ellos estaban para pensar, la filosofía, etcétera, etcétera, y el La entretenimiento... gente que confunde el rigor con el rigor mortis. Efectivamente, totalmente, totalmente. Entonces, bueno, eso también, eso ha afectado muchísimo a un tipo de productos distintos, muy diferentes, muy distintos y que efectivamente tampoco han funcionado. O sea, funcionan algunas veces en el corto plazo, también tiene mucho que ver no solo las fake news, sino este proceso de polarización, que en el fondo es parecido, porque los periódicos ahora chillan más que cuentan, porque han visto que el chillar es que como todo el mundo chilla, pues ellos también se ponen a chillar. Y entonces, bueno, pues la verdad que yo no creo que esto es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Pero bueno, sí, son muchos elementos que esta vorágine les lleva a esto, la manera en que hacen los titulares ahora mismo. Es que los titulares, mucha gente se queja, no, es que los titulares los manipulan y tal. Vamos a ver, los titulares siempre, o muchas veces ha habido editores, ¿no? Que hay gente que sabe titular muy bien, que sabe titular incluso mejor. En el mundo anglosajón es bastante frecuente que tú entregues un texto y luego haya un señor o señora que te lo revisa y lo titula, y esto no pasa nada, al revés. Normalmente ayuda a mejorar la comprensión de los textos. Aquí esto se ha convertido, parece que, pero es que algunas veces es verdad que no ha sido solo una edición técnica o una edición periodística, por decirlo así, sino que ha sido una edición buscando el clic barato, el clic fácil, bueno, la temática o la palabra, cómo coloco la palabra. Ayer me contaban una curiosa de hoy, esta mañana, que tiene que ver con las fake news. Bueno, no con las fake news, porque con todo el lío de Bolsonaro en Brasil, y me contaban que había habido un caso de corrupción bastante grande de unos pastores que pedían dinero a los ayuntamientos, al ministerio para que se lo diera a los ayuntamientos, y un pastor, una vez un alcalde dijo, es que mire, mi pueblo es muy pequeño y no sé cómo disimular los 30.000 reales que tengo que meter aquí. Y el pastor le dijo, bueno, pues démelo usted en oro. Bueno, pues la palabra oro de repente fue lo que hizo que esa noticia que llevaba tiempo saliendo y nadie le daba mayor importancia, al introducirse la palabra oro y un pago en oro, de repente eso se convirtió en viral. Entonces, bueno, esto los periodistas lo saben, lo han aprendido, entonces buscan la palabra oro, como buscan la palabra aznar, como buscan, bueno, determinadas palabras que son emotivas y que están, y claro, destrozan por otra parte, pues esa vigilancia que tenían que estar, bueno, creo yo que tenían que estar haciendo del poder, pues ahora el cuarto poder, y que esto se está perdiendo. O sea, ahora hay otros poderes que son mucho más poderosos y algunos pues campan a sus anchas porque ya no tienen al cuarto vigilando también. Bueno, toda esta mezcolanza, pues no me quiero poner serio, ¿no? Pero no nos está llevando a muy buen puerto. No, es que no hay manera de contar con una sonrisa en la boca el proceso de degeneración general, porque yo creo que de una prensa debilitada perdemos todos. Completamente de acuerdo. O sea, una prensa debilitada no es ninguna buena noticia y es lo que hay, es lo que tenemos ahora, lamentablemente, porque claro, una prensa débil pues está muy sometida a los vaivenes tanto económicos como políticos. Ahora mismo el gobierno de México acaba de cerrar todas las subvenciones y ha anulado todas las subvenciones que tenía, que eran muy discutibles, porque eran una manera también de tener a los periódicos, y ahora de repente pero es que los ha llevado a la ruina. O sea, los periódicos mexicanos ya sin este último flotador salvavidas, que eran las subvenciones públicas al papel, otros elementos, pues que están en la ruina, más que hace un mes. Es verdad que no sé si es mejor morir ya dignamente. O sea, Bueno, pero es que este es un tema muy interesante porque, por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando para la cabecera principal de un país centroamericano que no mencionaré, donde les dijimos claramente por qué se iban a ir al hoyo de cabeza, y básicamente nos vinieron a decir que entendían perfectamente lo que les estábamos planteando, pero que ellos hacían su dinero en otra serie de cosas y que esto duraría lo que duraría, pero que era una especie como de prestigio, no era realmente un negocio. Yo es que tengo la sensación de que la mayor parte ahora mismo percibe incluso los medios, no solamente eso, sino como un negocio ruinoso, y única y exclusivamente se mantienen una serie de cosas porque todavía se tiene una cierta percepción de que pueden influenciar algo la opinión pública. Eso además ocurre cuanto más mayor eres porque tienes ese recuerdo de cuando realmente quitaban y ponían ministros.
pero yo no sé, Mike, Dave, vosotros que sois, que no sois momias de la quinta dinastía como yo, vosotros, no sé si en algún momento dado en vuestra vida el periódico ha sido algo ya que tuviera un cierto peso específico o que tuviera un cierto prestigio, o ya lo único que habéis conocido es el avión en llamas y en Barrena. Bueno, yo he de decir que creo que la primera suscripción digital que tuve, y seguro que os descojonáis de mí, fue a Orbit, antes de tener Spotify. Porque me encantaba leer el expansión y de hecho a día de hoy lo sigo leyendo y gracias a Orbit pues lo veía en digital, ¿no? Desde el móvil. De hecho me lo he quitado hace no mucho, a lo mejor el año pasado o el anterior, y lo tiene durante 10 años o 12 años. Pero no sé muy bien qué decirte, Javi, porque yo creo que íbamos a hablar de fact-checking, pero la verdad es que... No, también. Es que yo creo... Ahora yo ayuda a dar el salto. Yo creo que es importante que pongamos la mesa, ¿sabes? Yo es que tengo la sensación de que bulos y mierdas ha habido toda la puta vida, desde los protocolos de los sabios de Sion, pasando por toda la vida, pero había un cuarto poder que controlaba qué era lo que funcionaba y qué era lo que no funcionaba. Como se nos ha muerto el guardián, pues se nos ha llenado el campo de malas hierbas. No sé si esa es una tesis viable o si sencillamente el nivel de cerdeo que hay ahora mismo no lo ha habido nunca ni en los peores momentos. O sea, el nivel no lo ha habido nunca y la cantidad ni en los peores momentos. Pero sí lo ha habido siempre. O sea, y los medios de comunicación no siempre han sido una garantía de que eso no existía. Es más, ha habido muchas veces que han sido divulgadores de bulos, ¿no? Vamos, algunos hay históricos muy conocidos, ¿no? O sea, yo hace poquito estuve buscando en la Biblioteca Nacional y uno que no conocía y que fue del bando republicano y que salió en portada de muchos periódicos de la zona republicana de que Franco ha muerto. Y yo pensando que me estaba encontrando el titular de otros años de Navarro, ¿no? Digo, esto es del año 36, 37. Entonces, por decir obviamente con toda una intencionalidad en aquel caso de una guerra, etcétera, etcétera. Hay muchísimos de todo tipo, unos más, bueno, fíjate los que hubo. Bueno, aquí nos tiran por el chat, Mario, el bulo de Ricky Martin, Martin, que seguro que te suena, de la mermelada, vamos a ver, ¿no? es que hay que distinguir un poquito porque hay muchos tipos de bulos. O sea, el de Ricky Martin, en concreto, yo lo viví en directo, porque ya soy un poco mayor, y yo lo viví en El Mundo, en Internet, cuando éramos 4 frikis en Internet, vamos, éramos nosotros 4 y otros 4 que miraban aquello que hacíamos nosotros. Pues esto estamos hablando igual del año, no sé deciros, de 96, 97, no me acuerdo cuándo, por esta fecha fue. Bueno, el de Ricky Martin en concreto, el de Ricky Martin es una leyenda urbana, que no es un bulo exactamente, es una leyenda, bueno, quiero decir que es una tipología, digamos, de que es una leyenda urbana. Yo Ricky Martin me acuerdo porque yo me encontré de aquella, que os sonará un poquito como a los cuentos del abuelo Cebolleta, pero yo de repente estaba mirando las palabras. El abuelo Cebolleta, ese es Javi, le tenemos aquí en el chat siempre. Aquí siempre pues le mira, tenemos. aquí tenéis al primo de Javi. ¡Primo! ¿Te acuerdas cuando estuvimos con los mamelucos tomando la fortaleza de Galípoli? Totalmente. Pues mira, las tropas de Vespasiano en el siglo I. Estaba viendo las palabras más buscadas y de repente me encontré perro, mermelada y Ricky Martin. Y entonces yo dije, joder, cosa más rara, ¿no? ¿Sería en Altavista o lo que hubiera en aquel momento? No, era en el buscador interno del Mundo. O sea, era el buscador interno de las noticias. Y entonces la gente estaba buscando en nuestro buscador eso. Y entonces yo pregunté en la redacción, que éramos cuatro, y pregunté, oye, ¿ustedes sabéis que ha pasado algo con Ricky? Porque además pensé que eran cosas sueltas, distintas, ¿sabes? Una Ricky Martin, otra mermelada y otra perro. O sea, no le veía yo en aquel momento la conexión, como la ha visto alguno de nuestros oyentes que ha preguntado por esto. Y una chica me dijo, sí, ¿no te has enterado de lo que pasa en un programa de televisión? Digo, no. Dice, sí, hay un programa de Antena 3 en el que parece que le iban a hacer una sorpresa a una chica y había unas cámaras esperándola, porque le habían llevado a Ricky Martin, a la chica, pero la chica cuando llegó, en lugar de ir a la habitación donde estaba Ricky Martin de sorpresa y con todas las cámaras, pues se fue a la cocina, abrió la nevera, cogió la mermelada y se untó ella misma y llamó al perro. Digo, pues no voy a seguir yo aquí, que entonces ya nos cierran el programa definitivamente. Bueno, y entonces yo dije, pero eso es imposible que haya pasado. No, esto dicen que está bonito. Entonces aquello seguía y efectivamente todos mirando los teletipos por si llegaba alguna noticia y no llegaba nada. Hasta que un imbécil
que estas cosas necesitas a periodistas y a idiotas, con perdón, que algunas veces te valen los mismos, pero bueno, en este caso eran dos. Había un señor que era de la Asociación de Padres Ultraconservadores de España. Un indignado, siempre hace falta un indignado. Sí, y entonces este sale y delante de todos los micrófonos dice, bueno, es que vamos a pedir una investigación a Antena 3 porque parece ser que en horario infantil aparece, bueno, y claro, en ese momento, a partir, como os podéis imaginar, hoy día diríamos que ese señor generó el viral porque en ese momento ¡plum!, salió ya por todos los lados, parece que se va a abrir una investigación en Antena 3, bla, 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 bla. Bueno, los pobres de Antena 3, de aquella, que os estoy hablando, todavía no había redes sociales para esta cosa del abuelo Cebolleta. Pues imaginaros el lío que se montó. Pero efectivamente esto es una leyenda urbana. Estas de cuando en cuando aparecen. Bueno, hay una muy famosa también que hizo un locutor que transmitió un locutor de radio, que fue la del tráfico de órganos ilegal. O sea, un locutor de radio muy famoso dio una vez una noticia y dedicó media mañana a contar que un amigo suyo, que era un amigo de un amigo, le habían secuestrado en Nueva York y había desaparecido 48 horas y había aparecido, conocéis la aparición en el hotel, con unas pequeñas incisiones en la parte de atrás. Bueno, estos son leyendas urbanas. Otra cosa es el bulo. ¿Por qué el bulo es distinto? Porque el bulo, entre otras cosas, es una... nosotros le llamamos noticias falsas y yo creo que eso es un error semántico del español, porque y por eso utilizamos muchas veces más el inglés, porque en realidad deberíamos llamarle noticias falseadas, que es distinto que noticia falsa. La noticia falseada hay una intencionalidad. El falseo no es que yo me he equivocado o que se ha difundido un bulo, no, hay una intención. Eso es lo que es más en la fake news. Es verdad que dentro de la fake news hay varios tipos y algunas veces pues también se meten algunas que sí son fake news por error, por decirlo así. Alguien se equivocó y salió. Pero yo creo que esa hubiera sido una mejor traducción o un mejor uso del español. Bulo, bulo sí, aquí lo entendemos muy bien. Por cierto, os diré que es una palabra que solo entendemos los españoles, no la entienden. En América Latina tú hablas de bulo y un colombiano, un argentino no sabe de qué estás hablando. Porque es una palabra, por cierto, también ya como curiosidad de las palabras, que no sé por qué la importamos de Alemania. Eso, la primera referencia que hay de ella, Déjame adivinar, en alemán se dice Bullenmeissen o algo así, ¿no? Algo así Como me si lo imagino. viera. No, yo ahí ya el dominio, pero la RAE lo cita así, dice, incorpora la RAE la palabra bulo del alemán. No me digas por qué, alguien que sepa alemán, que igual nos puede ayudar. Pero bueno, Falschmeldung. pero solo la utilizamos en España. O sea, los latinoamericanos utilizan, pues eso, noticias falsas, noticias falseadas, fake news, por supuesto, y utilizan otros nombres. Pero bueno, es interesante porque no es un idioma al que le falten referencias a la mentira y al falseamiento. Tiene muchos. O sea, el español tiene muchísimos. Una bola. O sea, pues tenemos muchísimas populares y no populares que se refieren a esto. Pero ya te digo, yo creo que ese elemento de falseamiento con una intencionalidad, yo siempre digo que, no sé, hace poco he leído a alguien que hace una cosa parecida. Yo siempre digo que tú tienes que analizar las posibles fake news como si fueran un cadáver. O sea, tú eres un forense y ves allí un muerto. Y entonces agarras y dices, hola, vamos a ver, voy a mirar este muerto y entonces vamos a ver, ¿quién pudo querer matarlo? ¿Con qué arma le han disparado o le han matado? Entonces, con el Cluedo, ¿no? El doctor Mandarino en el salón con el candelabro, ¿no? Con el candelabro. Entonces, cada vez que uno ve una noticia que hace mucho daño a alguien o algo, pues creo que debería pasar por ese tamiz de ver el Cluedo. Efectivamente. Y bueno, eso ayudaría un poquito a todos, nos ayudaría un poquito a tener el gatillo del clic más difícil y a que no se expandieran tanto. Bueno, pero bueno. ¿Y tú cuál es tu sensación, Mario, de las muchas iniciativas que han aparecido de fact-checking aquí y allá, los neutrals, todo este tipo de iniciativas que teóricamente, o maldito bulo, hay varias. ¿Tú crees que han permeado, tú crees que han ejercido su labor como es debido? ¿Cómo crees que se ha, digamos, de alguna manera gestionado? Porque la idea yo creo que es necesaria, luego la implementación ya podemos discutir. Bueno, para empezar... Está el eterno dilema de quién vigila al vigilante.
Que Sí, eso en Twitter lo que sale siempre... sí. Bueno, o dónde Efectivamente. marcas la raya de la objetividad, que es lo mismo que pasa con las IAs, ¿no? Es decir, quién marca qué es el bien y qué es el mal, ¿no? Ahora dejar un poco a Mario, pero yo creo que esto es una discusión que incluso la Unión Europea está ahora viendo con la parte de algorítmica y de un montón de cosas, ¿no? ¿Hay un sesgo de definición o no hay un sesgo, ¿no? O sea, es decir, ¿existe ser objetivo de forma perfecta? ¿Existe la Es objetividad difícil, absoluta? yo creo que es... Ya. claro, es que es jodido, ¿eh? ¿Existe la verdad? Bueno, hay Claro, algunas ese es otro cosas punto. que son hechos y son hechos comprobables. Eso sí que se puede hacer, ¿no? O sea, hay hechos que, bueno, son comprobables. Efectivamente, hay muchas cosas. La verdad es otro cantar y aquí necesitaríamos a filósofos para hablar un rato de esto. Pero vamos, el hecho en general Pero sí lo hay un puede. límite al análisis posmo de los hechos objetivos. Sí. Yo creo que Debería, sí. por lo menos. Entonces, en ese sentido, hace unos cuantos años empezaron, sobre todo en el mundo anglosajón primero y luego en Chile y Argentina, que fueron, bueno, hay un modelo que el de Citadella Neutral y Maldita, por ejemplo, aquí en España, Chequeado es un viejo del lugar, que fue uno de los primeros, que fue chileno, que luego se hizo en Argentina también. Bueno, y empezaron, vamos a ver, para empezar, el que aparecieran los chequeadores, pues también de nuevo vuelve a marcar un fallo en los medios. O sea, vamos a ver, es que los medios se suponía que chequeaban esto antes de lanzarlo adelante, porque muchos de los del checking que hacen, no, es que mucho está dedicado a medios. O sea, no está dedicado solo a que yo en mi La Twitter... regla de las 3 fuentes viene de los medios de toda la De Claro, hecho, vida. me encanta el claro. comentario que nos deja Fernando por el chat. Lo mejor es que el gobierno decida cuál es la verdad por decreto ley. No sé también, Mario, si Bueno, nos queremos no sé. meter en algún fregado de este Yo creo cantar. que también podríamos llamar a la iglesia aquí en esto para... También, totalmente, Buen autodefe. totalmente. En auto de fe, Total. sí. No, entonces, bueno, efectivamente, no es sencillo, pero esto, para empezar, indica una cierta dejación de los medios convencionales. ¿Sabes? O sea, los medios convencionales han dejado y han cejado, y de hecho, si os fijáis, después de la aparición de estos chequeadores, han empezado de nuevo los medios a tener ahora también los propios medios tienen a alguien que hace fact-checking en la agencia F, alguien que lo hace en El País. O sea, los propios medios han reaparecido dentro lo que debían ser los editores de toda la vida y que debían haber hecho esta labor o haberla vigilado, ¿no? Luego, ¿cómo lo han hecho? Pues hombre, el chequeador, efectivamente, el primer problema es el que habéis dicho. O sea, ¿por qué el chequeador? O sea, ¿quién vigila al vigilante? ¿Quién es el vigilante? ¿Y quién le ha dado poder al vigilante para decir nada, de nada? Que esa es la primera cuestión que les cuestionan, nunca mejor dicho, quienes luchan contra ellos también, o el que lanza el bulo. Y dice, bueno, a mí qué más me da, pero ¿quién es el que dice que esto es un bulo? ¿Pero por qué? Si este sabe lo mismo que yo. Esa es una crítica fácil que se hace continuamente. Por otra parte, hay gente que también cree que corremos el peligro de que el bulo, al analizarse, le dé más bola al bulo, ¿no? Porque de nuevo lo mete en otro circuito y de repente alguien que no sabía que algo era falso, al ver lo que alguien dice que es falso, y anda, pero esto como que, pero esto de dónde sale, y de repente entra otra vez. Entonces, no son fáciles, o sea, no han sido fáciles. Es verdad que hay gente que ha hecho, vamos, una labor muy fuerte, Maldita, por ejemplo, yo creo que en general, y citáis a Neutral, yo creo que Neutral en algunos casos también, pero luego algunos de ellos se han visto metidos, bueno, Neutral en concreto, se ha visto metido en una vorágine en el que, bueno, pues ha habido una serie de acusaciones graves contra el quehacer profesional, más que por el quehacer profesional del chequeado, porque en otros ámbitos, bueno, pues parecía que había una sospecha de la objetividad que podían tener algunas de las personas, Ana y algunas personas que estaban neutral, ¿no? Bueno, esto siempre pasa, claro. Si es que yo, si me dedico a dar doctrina de algo y en algo de mi vida, aunque no sea en aquella en la que doy doctrina, pues claro, me veo con un riesgo tremendo. Si además los enemigos no tienen escrúpulos, pues todavía el riesgo es mayor y la cantidad de la tormenta que uno puede generar alrededor es tremenda. Lo que pasa es que, claro, los resultados también muchas veces son... bueno, yo creo que hablé contigo de un caso, Javier, hace tiempo que lo viví de muy cerca. O sea, en los ataques que recibe el Ministerio de Igualdad
que no digo yo que no merezca algunos, pero vamos, hay algunos otros que ya te digo yo que no sé por dónde está. Pues yo vi uno en el que hubo una tormenta alrededor de una pequeña empresa que salió muy mal parada, los pobres, que no tenían nada que ver, pero bueno, pues los falseadores del bulo pues los habían metido allí, les arrastraron por delante y es que ellos no sabían qué hacer, porque decían, si yo desmiento el bulo, me sigo metiendo en él, o sea, sigo la bola, vamos, la ola sigue siendo cada vez Es más que grande. además hay un problema Muy terrible complicado. que viene asociado a la polarización que estabas comentando tú antes, que es que cuando hay algo tan polarizado y tan en blanco y negro como estamos, muchas veces el propagador del bulo se siente en una misión de Dios y dice que, oye, que cualquier cosa es válida con tal de acabar con el mal y el maligno. Y en el momento en que alguien está en esta misión estamos jodidos, porque ya legitima cualquier tipo de atajo y cualquier tipo de mierda. Sí, totalmente. Te dejan sin palabras porque ya, sí, totalmente. No puedes entrar en ninguna discusión porque ya eres sospechoso de que tú también, si estás entrando, estás polarizado también. ¿Para qué entras? Bueno, entonces, bueno, la verdad, pero lo malo es efectivamente que el daño es muy alto. O sea, el daño algunas veces cuando lo ves cerca, pues, joder, no, yo no se lo deseo a nadie porque, bueno, es que pueden Sí, porque arruinar una empresa. O sea, una cosa es ver un bulo en abstracto y otra cosa es ver que alguien lo mata o que alguien le arruinan o que alguien lo destroza. De hecho, nos dejan un comentario que es interesante, no sé a qué caso concreto se referirá. Hay una derivada peor, cuando los jueces se basan en bulos para abrir investigaciones judiciales, con eso que hacemos, las fuentes están protegidas. Claro, esto podría ser un caso de uso de lo que comentabas, Mario, perfectamente. Claro. Bueno, es que en esto que entramos en la parte judicial, efectivamente, ahí hay un problema también, que es que los jueces, en principio, como es lógico, tienen obligación de ver. Cuando tú demandas, tienen obligación de ver el caso. Y eso muchas veces, mira, esto también es un juego que la prensa es bastante culpable, porque la prensa muchas veces titula por ahí. O sea, un juez, vamos, ha abierto un tal, no sé qué, juicio. No, vamos a ver, el juez tiene que ver. O sea, yo le voy a llegar, mire, señor, me pasa esto y me ha pasado esto y este señor me ha pegado. Y el juez lo primero que hace es intentar entenderlo y decir, oye, quiero ver el caso, ¿no? Lógicamente. Pero eso la prensa lo ha utilizado como sinónimo de que ya había un delito, ¿sabes? En su manera de titular. Y la prensa, y ya no te digo los que no son la prensa, o sea, porque algunos los han utilizado, ellos el propio periodista va con el que va a demandar y según pone la demanda en el juzgado y el juez dice, venga, que lo voy a mirar, nada más, que a lo mejor luego la rechaza, ¿no? Pero ya titula, ¿sabes? Y esto ha sido una práctica bastante habitual desde hace años y es una más de las que efectivamente distorsiona los usos de la información correcta, ¿no? Esto A es mí como la parte de cuando... fact-checking, o sea, hay una parte que me preocupa mucho porque tengo la sensación, luego seguramente la mitad de nuestra audiencia crea que soy un facha totalmente boxero, pero la verdad es que me da igual, porque es una opinión más personal, independientemente de mi naturaleza política, que no es esa, y es cómo el fact-checking durante los últimos años ha afectado a la forma de expresión en redes sociales, ¿no? En general, y esto es una reflexión que quería comentar, hemos vivido como en plataformas como Twitter, pero también en Instagram, en Facebook, en cualquiera, ¿no? Pero yo creo que Twitter ha sido la que más todos hemos visto. Se han realizado ciertas acciones de bloqueo, si queréis llamamos control, más que bloqueo, ¿vale? Para no caer solo en el caso de los bloqueos. En función de opiniones que no siempre tienen por qué ser ilegalidades. Es decir, si yo, por supuesto, soy homófobo, puede ser considerado ilegal, totalmente, ¿no? Pero puede haber una parte de ideología que no sea ilegal y de hecho es algo que nosotros en el podcast defendemos mucho, Mario. Nosotros somos 3 personas, 3 amigos, que nos llevamos de puta madre, cada uno piensa totalmente distinto, pero aquí venimos a hablar. Entonces, independiente de lo que pensemos, y eso creemos que es enriquecedor. Pero a mí me ha sorprendido mucho cómo ese fact-checking o fake fact-checking, si lo queremos llamar así, en ciertos entornos digitales se ha llevado a un extremo donde en función incluso de la ideologización de la plataforma concreta que hubiera detrás, ha podido afectar a libertad de expresión de los usuarios. Yo no sé qué piensas un poco tú de este punto, que posiblemente puedes pensar distinto y, por supuesto, Sí. encantado de escucharlo, ¿eh? No, tienes toda la razón. O sea, vamos a ver, hay una problemática general bastante grande con el tema de la libertad de expresión en las redes sociales desde el comienzo desde el comienzo de Internet y de las redes sociales. Y además es un caballo de batalla importante, porque es un caballo de batalla, por un lado, del control,
O sea, el control necesita controlar lo mejor que puede las redes sociales, porque se han convertido un poco ese cuarto poder del que hablábamos, en parte es un poder más disperso y que ahora también, les pese lo que les pese a los periódicos, están las redes sociales, que es parte también de su problema. Pero bueno, en este asunto que estamos hablando del control de las redes sociales y demás, pues claro, que genera un problema de libertad de expresión, bueno, un problema de libertad de expresión, que es cómo controlas esto. Para empezar, con legislaciones variadas y diversas, en las que, por ejemplo, bueno, hay una muy conocida que es el tema de los pezones en Instagram. Vamos a ver, buenos días. Vamos a ver. Esto es porque estamos aplicando una moral de Estados Unidos en unos kioscos globales que se están consumiendo en España. Yo recuerdo hace muchos años Los Pobres de Muy Interesante, que en una portada absolutamente, vamos, que estaban los kioscos españoles y era un número muy interesante, decía, vamos a hablar del pene. Y había un señor desnudo, pero que la palabra pene era de tal tamaño que no solo tapaba el pene, sino que tapaba el ombligo. A medio señor. Sí, medio señor. O sea, que era una portada que no hubiéramos tenido ni... Pero esa portada la bloqueó Apple. Entonces tú dices, vamos a ver, pero ¿en manos de quién están también, ¿sabes? ¿Cómo luego tienes también, en esto que dices, por ejemplo, en las redes sociales, tienes, bueno, pues gente muy bien organizada que consigue que con un comentario que a lo mejor efectivamente, bueno, pues se lanzan en tropel contra tu cuenta y esta cuenta, mira, está diciendo no sé qué, no sé cuánto, y Twitter, pues como los jueces, dice, uy, vamos a mirar esto y de repente deja bloqueada esa cuenta durante no sé cuánto tiempo. Y además en un sitio que tú no sabes cómo reaccionar, como digo, un ciudadano normal, o sea, no todos tenemos acceso a sistemas o sabemos, entonces de repente pues hay mucha gente que dice, ya, pero ¿por qué? Y a lo mejor es por una cosa que en tu país, en tu entorno, no es, no me refiero ya a las que son obviamente un delito, si esas están claras, ¿no? Pero es que hay muchas que no son un delito. O sea, no son para nada un delito, son una opinión pues más o menos fuerte, más o menos tal. Y eso es un problema de hace mucho, no es nuevo eso, esto es un problema, se ha agudizado con las redes sociales, es absolutamente extraño en algunos casos, los mecanismos no los entiendes, porque lo que es, por ejemplo, bueno, lo que es una sátira a lo mejor, pues en un sitio es que lo consideran un delito y en otro no saben. Ha habido casos muy famosos también de esto, ¿no? Pero Mario, tú tienes una agencia, tú conoces ¿no crees que tiene que ver también un poco con la ola brutal de paranoicos del brand equity que hay en la mayor parte de las compañías? Porque quiero decir, digamos que de alguna manera hay una especie de neopuritanismo implantado sobre un montón de cosas que viene fundamentalmente de los propios anunciantes, que son los final del día los que pagan la fiesta y que lo que determinan un poco cuál es el criterio moral de las plataformas. O sea, ¿en qué momento nos hemos convertido en un convento de Ursulinas con un montón de cosas tan delirantes como las que estás planteando? Porque, sí. Pues esto tiene que ver con la época en la que tenemos más medios de comunicación y más comunicación, pues efectivamente, sorprendentemente, es una de las épocas en las que hay más autocensura en general de los usuarios. Bueno, de hecho, nosotros mismos... un segundo, voy a poner un ejemplo, Mario. O sea, es que nosotros ahora mismo estamos emitiendo en Twitch y esto luego lo subiremos a YouTube, ¿no? Las políticas de Twitch nos permiten perfectamente que ahora mismo, si quisiéramos, estar fumando un porro los 4 perfectamente y no habría ningún problema. Ningún problema. Ojo como enseñemos un pezón, aunque seamos hombres, porque nos chapan el canal. Eso sí, te puedes fumar un porro tranquilamente. Entonces, ¿dónde está ese objetivismo de que el porro es bueno y el pezón o masculino o femenino? Me da igual, ¿eh? Sí. ¿Dónde está la libertad de yo puedo hacer una cosa y no la otra, ¿no? Vale, sí, tú como usuario y nosotros como creadores aceptamos unas políticas. Pero por eso me estaba planteando esa pregunta, ¿no? Bueno, pues ¿Por qué ese sesgo? Bueno, porque lo que sí que hay es una manera de actuar de la opinión pública nueva, muy rápida, a la que de alguna manera las plataformas o nosotros mismos algunas veces hacemos caso. O sea, si hace años, imaginemos que Javier empezaba a publicar en El País y no le gustaba a la gente, pues hombre, empezarían a llegar cartas, alguna llamada, tarara, tarara. Pero ahora de repente tú te encuentras con una oleada de gente, de haters, que dicen, este señor es que mira, es una vergüenza, la cancelación. Uf, ¿tú te acuerdas lo que pasó con Carlos Tena y las Vulpes? Sí.
Recordarás que cuando salen las Culpes cantando Me gusta ser una zorra, pasan 2 semanas y no pasa absolutamente nada, hasta que de pronto el ABC decide publicar la letra 2 semanas después, que es que ni siquiera se oía la canción en cuestión. O sea, quiero decir que es que no... era una canción punk guarrísima, o sea, no era precisamente Il Divo, o sea, digamos que había como una especie de indignación diferida, sí, en el cual se podía crear también una bulla absolutamente absurda a partir de un hecho completamente absurdo, que creo que terminó con la dimisión de Calviño y todo. O sea, una cosa de, o sea, no solamente que echan a Carlos Tena, cierran el programa, una cosa completamente delirante y completamente ursulina, pero efectivamente yo creo que la principal tema es que ahora mismo el backslash se viene inmediatamente. Inmediato. O sea, esa es la diferencia, esa es la diferencia. O sea, esto es inmediato. Y entonces la gente, para que no suceda eso, que es inmediato y cuyo arreglo no es inmediato, porque dices, no, es que es inmediato, pero yo también de inmediato lo arreglo. No. O sea, el daño se hace de inmediato y luego ya el arreglo, vete tú a saber si lo puedes hacer. Entonces la gente, pues bueno, hay mucho autocensura. Estoy seguro que hay mucha autocensura. O sea, nosotros mismos en la manera de expresarnos, yo mismo hace un rato, cuando estaba contando bueno, que me hizo gracia el tema del policía tal, pues yo mismo he andado con mucho cuidado en la manera en que expresaba eso. Y la verdad que digo, bueno, es que tengo que tener tanto cuidado, pues posiblemente en otro momento no lo hubiera tenido. Mario, no te preocupes, nos han dejado una pregunta en el chat para ti, para que no te autocensures y cantes claro. Vale. ¿Tiene Mario alguna opinión acerca del fenómeno de llamarlo país al país cada vez que mete una noticia notablemente sesgada? Mira, Mario, te la están dejando votando. Me la están ¿Te puedes dejando mojar? votando. No, pero me voy a mojar. No, bueno, a mí me parece que en cualquier caso esto que es un insulto hacia el país. No, es un insulto, lo digo que chascarrillo. Bueno, un insulto, sí. Me refiero, que lo quieren convertir casi en un una insulto, mofa, ¿no? una mofa sobre el país. Pues bueno, yo desde luego, a mí en esto, en la parte pública, a mí no me molestaría si fuera el país. Oye, chico, cada uno que haga lo que quiera, ¿sabes? Y esto pues ha sido una forma, es verdad que entiendo que esa mofa hay gente que le ha dolido, especialmente a la gente, lógicamente, del propio diario, pero vamos, a mí en sí mismo no entiendo que es una manera, o sea, vamos a ver, tú tienes que, al enemigo tienes que, bueno, dejarlo en la peor posición posible. Y si, aparte de decir que mienten y que hacen bulos, le despreces, le llamas lo país, que es una manera de tal, pues funciona bueno, mejor, está dentro, ¿no?, de la guerra, claro, del chascarrillo, de no sé qué, pues bueno, es una táctica más o menos ruin o más o menos tal, pero vamos, es una táctica de ataque, como estar diciéndolo, como la que digo yo, esto no lo verás nunca en los medios de comunicación y resulta que sale una portada del país y dices, pero hola, buenos días, perdón, y son los mismos que le llaman lo país, ¿sabes? Y esto no saldrá nunca en los medios de comunicación porque lo país tal. Pues bueno, hay de todo. Y luego habrá otra gente que le llama lo país pues porque está indignado con ellos y que son tal. Y bueno, pues no, a mí no me molestaría mucho, la verdad. Y esa que nos deja David, consejos para que los usuarios de medios atomizados podamos hacer fact-checking do-it-yourself de emergencia. Mira, os voy a dar uno muy sencillo. O sea, cualquier cosa que queráis creer, pararos un momentillo antes de creerla. Creo que ese consejo te salva en general de cualquier bulo. O sea, cualquier cosa. O sea, uno tiene que pensar, esto me gustaría creerlo. Si eso te sucede, lo más posible es que sea un bulo o una información errónea. El otro día me leí uno que andaba circulando, que resucitó, que también, de nuevo, es un bulo que anda por ahí circulando, pero un bulo de estos humorísticos, satíricos, que no tenía, que era el de echan de un bingo de Cuenca a alguien que cada vez que salía un número 5 decía tarabum. Entonces, claro, yo mismo reconozco. Cuenca yo les veo muy capaces, pero no de echarlo, sino de sacarle a hombros por la puerta. Efectivamente. O sea, no. Entonces, yo, como tú, es que es una noticia que te quieres creer. Dices, joder, claro que sí, ¿cómo no va a pasar esto, hombre, por favor? Y tal. Pero entonces, con perdón de los de Cáceres, o sea, no sé de Cáceres o Cuenca o Ponferrada, con perdón. No, Cuenca, yo como conquense de pro me arrogo la responsabilidad de los pueblos periféricos minoritarios. Pues esto es lo que pasa, o sea, ese es el consejo que yo daría. Es como a los periodistas yo les doy uno que es el justo para el publicador. Le digo, cuando creas que tienes en tus manos el Pulitzer, eso es mentira, casi seguro, aunque te duela. Y me quedan mirando todos como dicen, no, digo, de verdad, o sea, la posibilidad de que tengáis en vuestras manos el Pulitzer, digo, es tan baja que tenéis que desconfiar aunque creéis que lo tenéis.
y lo tenéis que comprobar 3 veces antes de publicarlo. Pues es Pero el otro lado. exceso de confirmación es muy goloso. Es muy goloso, es muy goloso, es muy goloso. Esto es lo que yo venía diciendo. Si es que este tío era un corrupto, que ya lo sabía yo. Si es que si es que Y entonces estamos con unas ganas. Hay un chiste muy que es sobre esto, ¿no? Que le pregunta a una chica, vamos, una pareja, están hablando los dos con el ordenador y le dice, oye, ¿cuándo sabes si una noticia es verdad? Dice, cuando es lo que quiero creer. Eso es. Dice, Con eso pues exactamente lo que Aquí yo creo que Es tu sí, aquí verdad. yo creo que también hay un punto en donde hay mucha gente que se cree, porque nos lo están diciendo también por el chat con distintas cuestiones, ¿no? Hay mucha gente que se quiere creer cualquier cosa, porque por ejemplo nos ponían en el chat, es que también hay gente que se cree que la Tierra es plana, totalmente, y ocurre. Y pese a que hay demostraciones científicas de que no es plana, ¿no? Con lo cual es obvio. O sea, Eso es otro tema también, sí. Mario, ¿tú crees que ahora mismo tenemos un terreno más fértil para las conspiranoias y las mongoladas conspirativas que hace, por ejemplo, 30 o 40 años? Sí, porque ahora también, de nuevo, gracias a las, no solo a las fake news, gracias a las posibilidades que tiene mucha gente de publicar y de manipular desde imágenes a vídeos a textos, pues esto es un terreno abonado para la falsificación de cualquier cosa y, por tanto, para la extensión de cualquier conspiranoia que en otros tiempos pues se tenía que basar en menos hechos, en menos pruebas, porque no las había o porque eran costosas de fabricar. Hoy día son fáciles de fabricar, o sea, hacer que una persona diga lo que quieres que diga es hoy día con la inteligencia artificial, los deepfakes, facilísimo. Digo por decir una cosa de las más complicadas, que es un vídeo con alguien haciendo una declaración. Entonces ya no te cuento nada este titular de los de Cuenca del bingo, pues este es sencillo de hacer, ¿no? Entonces, claro, sí, esto yo creo que estamos en un mundo en el que esto es mucho más fácil que nunca, mucho más fácil que nunca. Una cosa, Mario, que me he quedado o sea, me ha parecido muy interesante la precisión en la palabra, ¿no? De la parte de fake news, decir específicamente el tema de noticia falseada, ¿no? O falsada, con el objetivo de que haya una intención. Claro, si esa es la definición, te hago una pregunta y si la respuesta es afirmativa, te hago otra, ¿vale? ¿Crees que en los medios de comunicación hay más, vamos a decir, errores por no comprobar las fuentes o los hechos y demás? ¿O hay más fake news? Es decir, ¿hay intencionalidad por parte de los periodistas de colar cosas o simplemente es un tema de menos análisis? No, vamos a ver, yo aquí, claro, habría que contestar a una pregunta previa, que qué es un medio de comunicación y qué es un periodista. Porque también aquí en el perro no come a perro tenemos un problema desde hace años, porque estamos dando como Total. periodistas a gente que me vais a perdonar, pero que creo que es evidente que no lo son otra cosa. Entonces, No, pero nadie lo dice. mi pregunta va más por, vamos a decir, medios reconocidos como medios. El País, El No, en esos Mundo. casos sí, si te refieres a eso, yo creo que en Periódicos general... tradicionales en versión Sí. digital, ¿no? ¿Te Sí, refieres, yo David? creo que en Por ejemplo, general es sí. más el error que una intención manipuladora. En general. O sea, puede haber no tanto la intención manipuladora, algunas veces también, por supuesto, puede actuar en el periodista, pues publicar aquello que cree que a lo mejor sus jefes o la empresa a la que pertenece o tal, puede haber un poco de eso, pero creo que en general los medios, la verdad, o sea, honradamente creo que no. Otra cosa es que algunos estén muy alineados con algunos parámetros de sus propios medios o con esa polarización que algunos medios representan, que también pasa, claro. Pero no, yo creo que en general ahí no es tanto, es más el error, generalmente. Claro. Bueno, Yo es que estaba justo reflexionando en eso, porque muchas veces el fake news es un gran cajón de sastre que aplica a sí, todo, pero claro, yo pensando en medios, digo, joder, pues los medios realmente pues, se pueden equivocar, ¿no? Fe de ratas, tal. Bueno, a lo mejor la rapidez, el no contraste, el poco análisis y demás. Las fake news realmente van a, vamos a decir, pseudomedios o páginas que publican cosas, pero realmente no. sí. Y fíjate, siendo así, salía en noviembre del año pasado una noticia que salió en El País en este caso, que decía primera condena en España por difundir fake news. Es decir, la primera persona condenada, que fue un guardia civil, que básicamente empezó a difundir, ¿no? Vídeos que eran falsos, en este caso de un colectivo, ¿no? de inmigrantes menores y pegando una paliza. O sea, el objetivo básicamente tenía un componente también racista, ¿no?
ya no solamente a nivel de medios, ¿no? Porque los medios yo creo que pueden tener algún tipo de regulación, pero ¿crees que cualquier persona, a lo mejor, yo qué sé, si tiene un grado de influencia o un grado de penetración muy bajito, pero cualquier persona que realmente consiga difundir algo que tiene una intención de engañar o falsear, debería ser condenado? Es decir, por algún lado, los fact-checkings deberían, si demuestran eso, tener algún tipo de Vamos, yo no tengo duda. O sea, si tú responsabilidad. cometes un delito en una en una publicación, pues deberías estar sometido a aquello. O sea, tienes que saber dónde hablas. O sea, no es lo mismo decir una barbaridad, bueno, o proferir una amenaza de muerte en un bar contra 4 personas, que también, por cierto, sigue siendo el mismo delito, pero que Es además delito. hacerlo en público. O sea, pues bueno. Hola, buenos días. Pues mire usted, es que esto no se puede hacer, ¿sabes? Llevamos aquí años que hemos ido mejorando la sociedad en algunas cosas, entre otras que esto es delito. El problema algunas veces es que esto algunas veces circunda el delito, no es exactamente, no merece la pena denunciar porque sería una falta y no un delito, no sé qué, que también pasa, esto es menor, esto es tal, y esto algunas veces se queda ahí, también la propia gente no sabe cómo denunciarlo, no sabe cómo, y esto es un problema pues grave, ¿no? Que también, pero vamos, yo por mí, vamos, no tengo ningún problema, o sea, que caiga todo el peso de la ley en aquel que cometa delitos en el sitio que sea, ¿sabes? En el sitio que sea. Y si ese delito se Claro. agrava porque de alguna manera tiene que ver con lo público o con lo publicado, pues mire usted, así, aquí estamos. Estamos jugando esto, pues no podemos jugar solo para lo bueno, ¿no? También jugamos para lo malo. Sí. Sí, yo iba a decir, porque Nos probablemente lo ponen... complicado de eso básicamente es el tema de un gradiente. O sea, como que la fake news al final no es un tema binario, ¿no? Sino, o sea, la manipulación tiene un gradiente muy grande, ¿no? Es decir, Sí. en este caso era muy evidente decir esto es súper falso y es un acto, vamos a decir, de odio racista contra algo, ¿no? Pero normalmente las fake news o yo que sé, un deepfake, ¿no? De yo que sé, de Putin cagándose en la madre de los ucranianos y tal, pues evidentemente está súper claro cuál es. Pero normalmente las fake news suelen estar en un terreno bastante gris, ¿no? Que están Sí, sí, sí. rozando la media verdad con ¿no? Ese punto. Muchas veces se utiliza el humor, pero de manera torticera también, ¿sabes? Entonces, claro, en el humor, pues como, ¿cómo puedes hacer si es que eso parece un chiste? Enmascaras, En puedes realidad, enmascarar, ¿no? Una claro, sátira, ¿no? Claro. claro, la sátira también. Entonces, hay muchas veces que esto es complejo porque no sabes muy bien cómo reaccionar y hace daño. O sea, claro, evidentemente, la sátira siempre ha sido uno de los tipos de dardos y de flechas en la discusión política más difíciles, ¿no? de sortear, y esto es uno de los que No, las y fake news de las están. más efectivas, el dictador Sí, siempre busca cargarse al humorista. totalmente. Esto Sí. además Al tenemos, bufón, bueno, ¿no? tenemos en toda la historia montones de estos y recientes un montón. O sea, acordaros, desde nuestro país, lo que los intentos de cierre, pues creo que tuvo más la codorniz que Sí, sí. periódicos, y bueno, Bueno, y recientemente en elecciones. Franco fusiló al director de la revista La Tralla en Valencia porque publicaba un montón de caricaturas haciéndole pasar por homosexual. O sea, quiero decir que es que la sátira toca los cojones, ¿eh? Sí, 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 O no, sea, la sátira es un elemento de primera, vamos, es no, un pero arma. por eso que hablábamos antes de que el tío está en una misión y se le están riendo de lo más sagrado. O sea, quiero decir, Claro, no es un ridículo ad hominem, es un ridículo a la causa. Y claro. ahí ya la gente pierde mucho los papeles, la verdad. Sí, sí, Una totalmente. última pregunta que nos pasan por aquí, Mario, para ti por el chat, que me gustaría un poco saber tu opinión, ¿eh? Porque la verdad es que no era un tema ni puro del capítulo. Me gustaría saber su opinión sobre si Televisión Española ha estado siendo más propagandística en los últimos años. Me gusta porque la pregunta tampoco Mm, dice en qué años, ni en qué partidos, ni bajo qué circunstancias. mm. Entonces, no sé tu opinión, Mario, Bueno, si quieres sí, hombre, mojarte o vamos a ver, prefieres Televisión no. Española, incluso por cómo está gestionada, igual que la agencia F menos, pues yo creo que la agencia F es un poquito más plana en la comunicación que hace y tal, y es menos, por decirlo, la han considerado siempre un poquito menos peligrosa los poderes o quienes eligen, ¿no?
jefa, su presidenta. En cambio, Televisión Española pues siempre ha estado sometida a lo que pregunta esta persona, ¿sabes? Pues, o sea, Televisión Española siempre ha sido sospechosa, especialmente en los informativos o en los programas de tertulias informativas, de que esta manipulación existe. Hombre, yo creo que Televisión Española en general ha hecho esfuerzos, en muchos casos, también muchos de sus productores, pero también es verdad que algunas veces ha habido algunos... Yo lo que pasa es que yo creo que sería un poco, contestaría un poquito como lo decía, yo tiendo a pensar que en general es más por algún error y no dudo que haya habido algún caso de alguna manipulación y ha habido casos en los últimos años. Claro, es que en los últimos años, como dices tú, es que estamos hablando de qué periodo estamos hablando, porque ha habido algunos en los que efectivamente ha habido una notable manipulación en los informativos, bueno, y otras, pues supongo que más sutiles, y otras que las manipulaciones en un informativo en televisión o en la prensa algunas veces son por aquello que no se publica, no porque se publiquen fake news o cosas torticeras. O sea, la selección, por ejemplo, es una manera muy sutil de manipulación y muy difícil de detectar, ¿sabes? Sí, Es más, yo si me apuras, haría una modificación un poco sutil a esta pregunta, ¿no? ¿Tú en qué momento crees que se perdió la vergüenza en términos de decir y pensar que la televisión española estaba al servicio del partido del gobierno? Porque yo no creo que es algo que venga de ahora, ¿eh? Yo creo que es algo que viene de muy atrás. No. O sea, vamos a ver, yo creo que para empezar, el que los partidos políticos no hayan encontrado un sistema más sensato de nombrar al presidente de Televisión Española y demás, pues es una prueba de que saben perfectamente que tiene mucho poder, que es uno de los poderes públicos, o de los medios públicos que pueden utilizar con más poderío y, por tanto, pues esto siempre ha sido una lucha desde el principio, desde la democracia. O sea, vamos a empezar ahí, pues es que desde la democracia, desde que empieza la democracia, empieza una pelea por cómo se nombran y cómo se mueven las cosas en Televisión Española, con distintos momentos, pero vamos, está claro que es una lucha que no es tanto en decía, por ejemplo, el otro medio público que es la radio. Yo fíjate que creo que en la radio ha sido algo menor, ¿sabes? Quizá porque también piensan que la radio tiene un menor poder de propagandístico, fíjate que lo tiene, pero yo creo que quizá en general piensan que es menor. También hay mucha radio musical, mucha radio de entretenimiento en lo público, que es distinto, o la propia agencia EFE, que como digo, pues al final es una agencia y parece que las informaciones que hace circular, pues son menos susceptibles de manipulación, ¿no? Pero bueno, en televisión está claro, ¿eh? O sea, yo creo que televisión está claro que es uno de los objetivos y claramente de las peleas, ¿no? Claro, pero fíjate, porque es que este es un melón terrorífico y sé que tenemos que cerrar, pero solamente una última reflexión. Estamos en mínimos históricos de audiencia de televisión española y aún así tenemos a gente como Pablo Iglesias que tiene clarísimo que si le tienen que elegir entre tener un partido político o tener el control de un medio de comunicación, que le den por saco al partido político. Lo que le interesa es el medio de comunicación. Bueno, es que hoy no sé si os habéis enterado, y si no os lo digo porque estaba leyendo, no sé en qué periódico digital, uno de los grandes, no sé si del Confidencial, El Mundo, El País, no me acuerdo, que efectivamente Jaume Roures le está constituyendo un medio de comunicación que se va a llamar, si no recuerdo mal, Canal Red, RED, que se va a sumar con La Última Hora, que es el medio digital que tienen a nivel de noticias, y con La Base, que es el programa de radio que tienen con público, para conformar como un paraguas audiovisual o de prensa, como lo queramos llamar, con el apoyo económico a nivel personal de Jaume Roures, no como MediaPro, sino como el personal. Oye, fenomenal, a mí me parece bien, él es una persona que con su dinero puede hacer lo que quiera. Pero bueno, por complementar esta información, Javi, que comentaba, o sea, Pablo Iglesias parece que está efectivamente montándose un medio, una cabecera digital con canal de televisión, radio y de todo. Hay que tener cuidado con los socios que uno tiene, ¿no? También. No, pero fíjate, a mí me parece curioso. Yo nunca me he ido a comer con Jaume Roures, no. Yo no sé si prefiero un socio de McKinsey a Jaume Roures. Sí, estará el tema ahí. Estará el tema ahí, pero es que no quiero entrar ahí porque es demasiado jugoso el asunto. Vas a abrir un melonaco en una última hora. No quiero abrir un melón que luego no pueda coser de nuevo. ¿No? Bueno, te puedes imaginar, es que a lo mejor McKinsey es la consultora que ha determinado cómo va a ser Canal Red. Vete tú a saber, que aquí... Bueno,
No me extrañaría que desde el cuarto círculo del infierno hayan salido todos los planes y ahí estén todos los socios puestos. O sea, no lo entiendo. Bueno, aquí nos pone un insider que tenemos por el chat. Mi mujer trabaja para ellos y es todo un Cristo. Bueno, pues ya sabemos que efectivamente lo habrá diseñado McKinsey, efectivamente. Bueno, por lo menos son píos, algo hay que reconocerles. Sí. Muy bien, la pregunta que tenían para Mario, que hay tenemos una pregunta que nos dejó para ti Mario Xavi Robles. Xavi Robles, para que le tengas situado, porque posiblemente lo conozcas, es un emprendedor español de unos 30 años, cercano a los 30 años, que ha sido y actualmente es manager de un montón de influencers de internet, muchos de los grandes, el Rubius, Ibai, muchos de estos, y que tuvimos el Line Mentor anterior con él para hablar un poco de toda la situación de los nuevos emprendedores digitales, ¿no?, que ha habido, y nos dejó una pregunta para ti que es la siguiente. ¿Qué has aprendido o qué ha aprendido Mario Tasco en los últimos 5 años que haya cambiado ostensiblemente tu manera de pensar? No es... Pues no Así, sé, yo creo que para terminar. fácil, sí, está fácil, ¿no? Hombre, ¿qué he aprendido? Pues yo es que estoy todavía aprendiendo, pero por ejemplo te diré que yo en los últimos meses, pues todo lo que he aprendido sobre el tema de lenguaje computacional relacionado con estos cambios que está teniendo ahora pues creo que eso no es que me vaya a hacer a mí solo cambiar la manera de pensar. Es que ha habido un cambio de paradigma que no sé si hemos sido del todo conscientes de que ha pasado delante de nuestros ojos de una manera bastante notable y sorprendente. Entonces, bueno, yo sí incluyo esto último, no por lo último, sino porque me parece que de los cambios que he visto yo en los últimos, no 5, bastantes más años, que he visto unos cuantos, a mí me parece, y no creo que sea simplemente que es lo último, que sí pienso también, ahí hay un sesgo, como sabéis, a mí me parece que es muy grande. O sea, yo estaba trabajando además con temas de inteligencia artificial hace meses y yo de repente me he encontrado con unas herramientas, unas capacidades que me han multiplicado por 10.000 las cosas que yo podía hacer hace un año. Y eso para mí es bastante sorprendente. Todavía estoy digiriéndolo, ¿eh? Es que fíjate que a mí me gustaría hacer un programa contigo solo sobre el futuro de la creatividad. Bueno, es que ese es un tema. O sea, ese es un tema que merece un programa per se. Digamos, el último bastión, o sea, el último bastión que nos quedaba a los hombres frente a las máquinas en este paradigma era la creatividad. O sea, tú decías, no, mira, los trabajos repetitivos, el no sé qué, esto ya lo teníamos asumido más o menos, pero de repente han llegado unas maquinolas mejor, con lo que queráis. Pero, vamos, me vais a perdonar, pero yo estoy bastante fascinado con esto. Vamos, si lo hubiera hecho una persona, o sea, si yo me siento una persona y pinta como pintan estas inteligencias artificiales o me crea textos como crean estos, y yo, este tío es listo, o esta tía es lista, pero muy lista, bastante lista, aunque tenga errores, o sea, pero el error esto ya se irá arreglando, ¿no? Pero este cambio no sucedía. Será un refinamiento, Claro. de las máquinas, ¿no? Veníamos poco a poco, o sea, nosotros en lenguaje, por ejemplo, por poneros un ejemplo, y en lenguaje hemos estado trabajando en muchos temas de inteligencia artificial y lenguaje en los últimos años. Y bueno, yo veía que las mejoras que hacíamos, pues, por ejemplo, metiendo cada vez más corpus, pues bueno, pasabas del 78 al 79 y había multiplicado puesto 2 ceros ahí al exponente del número y de repente ahora me he encontrado con una mejora que, vamos, es el exponente, los ceros están en la mejora, no están en el corpus. Ha pasado de incremental a exponencial de golpe y porrazo. Exactamente. Sí. Mario, una pregunta para el próximo invitado, que naturalmente no sabes quién es, porque nosotros tampoco. Ni nosotros. Bueno, pues podíamos también preguntarle por esto mismo, ¿no?, que estamos hablando, ¿no? Y aprovechamos, ¿no?, para tener otra opinión. Si piensa que los últimos avances de la inteligencia artificial alumbran una creatividad por parte de las máquinas y de los algoritmos o es simplemente un asunto incremental, una pequeña mejora. Muy bien. A por ella. Fantástico, Mario. Pues mil gracias de verdad por haber venido a compartir tu valioso tiempo con unos desgarramantas como nosotros. Ha sido un placer. No, me he dejado la mitad de los cadáveres encima de la mesa sin abrir, pero es que... ha sido bueno. Nos tiramos aquí hasta mañana. Mike, Dave, Perras, un placer como siempre y un honor como siempre estar con vosotros.
Y a todos, salud y ciencia, chavales. Gracias por estar ahí. Cuidaos mucho y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao. Venga, chao. Adiós. Gracias, María. Chao. ¡Elemental!